¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos otra vez aquí a su canal, espero que estén muy bien y pues como ven ahí en el título del video lo que vamos a hacer es cómo subir una imagen a una columna en la base de datos, o sea que cada registro tenga su imagen. Aquí pues hay varias controversias, a muchos les gusta subir en el file system el archivo de imagen, a algunos les gusta subir el archivo en la columna que le corresponde en la base de datos. ¿Cuál es la más recomendada? Pues ya depende de ustedes, cada uno tiene su ventaja y su desventaja. Por ejemplo, la desventaja de subirlo por base de datos es que los respaldos y la base de datos en general va a crecer mucho más en lugar de solo guardar texto. Y si la guardas en el file system, pues sí, tienes la ventaja de que es un poquito más rápido, pero puede haber más pérdida de información cuando manejas mucho volumen. Por ejemplo, en los respaldos, si no se respaldan correctamente tanto el fuente que está corriendo como la base de datos, pues pierdes las imágenes y nomás tienes la pura información, la data, el puro texto. En cambio, de la otra manera, haces este respaldo y ya tienes todo en la base de datos y el fuente lo tienes nomás en el GitHub. Son cosas que hay que medir ahí. Por ejemplo, ¿en dónde pudiera servir esto? Guardar los logotipos y todo eso, guardarlos en base 64 y leerlos acá. Esas son sus ventajas y sus desventajas. Pero igual esto les puede servir para subir archivos de cualquier formato y leerlos en base 64 en el explorador, como es en el caso de los PDFs. Entonces les voy a mostrar cómo hacerlo. Desde cero voy a bajarle fuente de punto de venta. Me han preguntado muchos cómo descargarlo. Aquí lo vamos a ver. Vamos a conectarnos al GitHub o simplemente le podemos buscar aquí en el Google JC Post 2021 y GitHub y nos envía aquí directamente al proyecto. Y ahora pues lo podemos descargar de aquí. Esto es para descargarlo manual. Si ya tienen la dirección, pues le dan copiar aquí. A mí me gusta tener una carpeta aquí que se llame GitHub. Pueden hacerlo de dos formas. Lo pueden descargar directamente y descomprimirlo, que no sé cuánto vaya a tardar aquí. O la otra, que a mí me gusta más así, se van a la carpeta en donde van a trabajar. En mi caso es CD, vamos a acercar la pantalla, CD GitHub, y ahí le ponemos git clone y la dirección del proyecto, que es esta, del repositorio, perdón, o como quieran ustedes llamar. Y ahí lo va a clonar rápidamente. Allí ya está descargado. El segundo paso es, nos vamos al Atom. Yo pues estoy utilizando Atom aquí para debuguear. Y vamos a poner esta carpeta, aquí la vamos a arrastrar aquí, y ahí ya está todo el proyecto. ¿Qué falta? Levantar la base de datos. Para ello pues yo uso, lo pueden hacer ustedes con el phpMyAdmin, pero no lo tengo instalado en este momento. Yo voy a usar, en este caso hay dos programas, uno está el dbviewer y está el otro que se llama el Workbench. Abrimos este y vamos a montar, bueno, ya está montado aquí una base de datos, pero al parecer no hay nada. Bueno, al parecer ya estaba ahí. Vamos a ver si corre el programa, pero también tenemos que configurar aquí en el archivo de configuración. Tenemos que poner la contraseña si es que tiene contraseña, en mi caso sí tiene. Y también aquí en el archivo plantilla, vistas, plantilla, para que debugue. Esto es en el caso de que tengas instalado PHP por separado. Si tienes SAM no es necesario hacer esto. Este tiene que estar descomentado. Tal vez yo debería poner una variable de que está debugueando y si está true pues que sí entra aquí, si no pues no, pero ya lo veríamos después en otro video. Ok, vamos a ver si corre sin problemas. Ahí entró, ponemos admin, ahí entró sin problemas. Entonces con la tabla que podemos usar puede ser con esta de usuarios. Si se dan cuenta, aquí viene pues una foto, le damos a editar y aquí está. Entonces lo que tenemos que hacer es que este se carga directamente de un archivo que está en el file system, directamente en el disco duro, que es esta es la ruta. Si la pueden ver, vendría siendo este. Y si la buscamos aquí dentro del proyecto, pues está aquí en vistas, IMG, usuarios, y aquí está pues, aquí están las imágenes. Y bien, esto pues ya lo hice yo en otro fuente externo. Hasta hice un tutorial escrito, lo subí aquí en el blog de Odyssey o Library. Muy recomendado, la verdad, para hacer blogs aquí, ya que se sube en la blockchain y pues te pagan en su criptomoneda. Primero, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer un campo en la base de datos. Vamos a buscarlo aquí, a ver cómo quedó el campo. O se me hace que no lo puse. Si se dan cuenta, en el archivo de modelo, pues mete la imagen aquí en un campo. Él hace el bin parent con un blob, que es un blob realmente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es irnos
venimos aquí a la tabla, nos vamos a tablas, usuarios, y le damos alter. Esta es una forma, también lo pueden hacer esto, o si ya se saben el código, poner aquí use post, pueden hacer directamente esto, alter, table, usuarios, add column, foto, le ponen el tipo de datos, en este creo que es big, lot, algo así, o blog, creo que es así, pero hay varios tipos de datos de blog. Hay uno que te alcanza para que es mucho más grande, nomás que no recuerdo cómo se llama, por eso me metí aquí. Entonces, por ejemplo, aquí le ponemos foto, está long blog, medium, tiny, long, vamos a ponerle este de largo. No sé si este sea mucho más grande que este, pero yo siempre he usado este y no me ha fallado. Habría que investigarlo. Miren, MariaDB una vez, long blog bs blog. Dice el máximo es de 4 GB el de blog. Creo que pues sí aguanta una foto 4 GB, pero pues vamos a usar mejor el que siempre hemos estado usando. Lo quitamos abrimos aquí, vamos a hacerlo directamente de acá. Ya con esto vamos a agregar una nueva columna. Dice que ya no, es un error. Intertable, usuarios, add, esto no es necesario. Es que ya hay una columna con el nombre foto. Por ejemplo, si hacemos un select, le hacemos select from usuarios. Ya sé que para muchos puede ser aburrido explicarlo de esta forma, pero para los nuevos pues hay que explicarlo todo. Foto, aquí está, ya existe esta columna, pero en esta columna se guarda la ruta de la foto. Entonces vamos a crear aquí archivo foto y ahí está creado. Lo que no me gusta del Workbench, que si selecciono algo no ejecuta, sino que te ejecuta todo lo que está en la hoja. Y aquí está, archivo foto. ¿Qué sigue? Pues sigue modificar el modelo. Si se dan cuenta, aquí en el tutorial que subí aquí en Odyssey, por si gustan unirse, está imagen y luego pues está insertando la imagen. Pues lo mismo vamos a hacer aquí en el modelo. Nos vamos a modelos, usuarios, vamos a buscar el insertar, ingresar usuario. Aquí si se dan cuenta está de esta manera. A mí no me gusta que esté, me gusta más que esté así, aunque ocupe más espacio. Ya después si lo quieren ustedes ponerlo en un solo renglón todo el fuente para que funcione mejor, pues allá ustedes, o con mejor rendimiento, que no sé si afecte aquí, es más bien para los archivos JS. Entonces vamos a poner aquí otra columna, copiar, pegar, archivo foto, y aquí también archivo foto. Aquí pues vamos a hacer el binding de qué le vamos a mandar acá, y aquí pues vamos a poner parámetro. Uy, qué extraño, no me sale el bien bajo, nomás me sale in y str. Esto en el NetBeans sí hubiera salido pues paranlo. Creo que es porque no tengo el emmet todavía instalado. Ok, ahí está. Bueno, para insertar ya está listo el modelo. Ahora sigue en el controlador. Vamos a irnos aquí a controladores, usuarios, y aquí está ingresar usuario. Bueno, ingresar usuario es cuando ingresa, más que nada cuando se loguea. Hay otra función que se llama crear usuario. Esta es aquí donde genera el archivo de la foto. Entonces es aquí donde vamos a meter el código que está acá. Este es el modelo, este debe ser el controlador. Bien, pues vamos a ver el imágenes, el controlador. Vamos a dar una leída y pues lo que hace aquí, vamos a acercarlo más, es aquí donde checa si hay algo en este archivo, en este arreglo, si existe imagen en el archivo y si está diferente de vacío. Si existe, pues lo va a meter todo, lo va a abrir en este file. Bueno, lo va a convertir más que nada. Y ya al final, pues lo va a mandar aquí y lo va a mandar a insertar en el modelo que ya tenemos. Ok, ¿qué más falta? Bueno, vamos a hacer vamos a ocupar lo que no necesitamos aquí, vamos a eliminarlo, vamos a hacerlo solo para PNG, vamos a quitar el JPG por lo pronto. Si ustedes lo quieren poner también para JPG, para otro formato, lo que tienen que hacer es guardar en otra columna qué formato es y pues de aquí lo pueden sacar, el nueva foto y type, pero pues vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a comentar esto, ok, ahí está, y vamos a usar este. Y en caso de que no sea PNG, si este archivo es diferente de vamos a mandar un echo error en imagen y lo dejamos hasta aquí, return, ahí está. Ya pues si sí es, pues ya lo que tenemos que hacer, vamos a quitar todo esto y copiamos esto.
pero en lugar de imagen va a ser nueva foto, nueva foto, nueva foto, y ahí está. Aquí pues lo va a meter ya en un formato ya en texto, y entonces le vamos a mandar aquí en lugar de ruta, esto lo vamos a mandar vacío, para que no nos dé problemas acá. Después lo podemos corregir, o lo corrigen ustedes, o lo eliminan como ustedes quieran. Bueno, aquí es archivo, foto, y va a ser este file. Y bien, vamos a ver si nos da alguna buena respuesta al momento de guardar, pero no tengo imágenes. Pudiera ser este, guardar como, este está como JPG, no me va a servir. Vamos a bajar algún archivo por aquí, pues le vamos a dar guardar como, vamos a guardar este que está aquí en el escritorio, le damos guardar y vamos a intentar subir una imagen a ver si no nos arroja un error. No todo el tiempo va a funcionar la primera que nos está corriendo, o que nos está marcando un error. Vamos a ver qué nos arroja el debugueador. Aquí en el 213 hay un error. Aquí está. Por eso es muy importante tener eso, porque aquí ya directamente nos marca el error. Ok, hay otro. Este token está mal también en el 213. Le quitamos esto. Estaba como repetido, no me di cuenta. Corremos otra vez aquí. Vamos a ver qué otro error nos salió. En la 216. Aquí falta el punto y coma, clásico. Ahí está, ya corrió. Abrimos el catálogo de usuarios y vamos a grabar. Prueba, 1, 2, 3. Administrador. Seleccionamos este que es PNG y le vamos a dar guardar. Se guardó, pero aquí no trae la imagen todavía. Vamos a ver en la base de datos, a ver cómo fue que se guardó en la tabla. Está este de prueba y aquí pues ya está el archivo como blog. Si le dan doble clic, aquí está, y de hecho está lo pueden ver en imagen, en texto y en binario. Entonces ya está arriba. Entonces, ¿qué falta? Que se mire aquí.